¿Hay algo que ocurre dentro del cuerpo humano cada vez que comes? Algo que la mayoría de las personas nunca ve, nunca siente de inmediato y raramente conecta con lo que puso en su plato hace apenas unas horas. El estómago inflamado no es solo una molestia pasajera, no es simplemente el resultado de haber comido demasiado un domingo, es, en muchos casos, la señal visible de un proceso silencioso que lleva semanas, meses o incluso años ocurriendo por debajo de la superficie. Y lo más inquietante no es el dolor. Lo más inquietante es cuántos de los alimentos que consumes a diario, alimentos que consideras normales, incluso saludables, son precisamente los que mantienen ese fuego interno encendido. La inflamación del sistema digestivo no siempre se manifiesta como un abdomen distendido después de cenar. A veces se siente como una pesadez constante, como si la digestión nunca terminara del todo. A veces aparece como gases que no tienen explicación lógica, como una acidez que regresa sin importar cuánto cuides lo que comes, o como una fatiga que no desaparece aunque duermas bien. La biología detrás de todo esto es fascinante y al mismo tiempo reveladora. El estómago es un órgano muscular bañado en ácido clorhídrico, un ambiente brutalmente hostil diseñado para destruir proteínas, activar enzimas digestivas y neutralizar patógenos. Cuando funciona bien, es una máquina extraordinaria, pero cuando ciertos alimentos alteran su ritmo, su acidez o su motilidad, el sistema entero comienza a descompensarse. Y esa descompensación no solo se queda en el estómago, se extiende hacia el intestino delgado, hacia el colon, hacia el hígado, hacia el sistema inmunológico. El intestino y el sistema inmune están profundamente interconectados. Aproximadamente el 70% de las células inmunitarias del cuerpo residen en el tejido que rodea el tracto digestivo. Esto significa que lo que ocurre en el intestino afecta directamente la respuesta inflamatoria de todo el organismo. Uno de los primeros errores que más daño silencioso provoca es la velocidad a la que se come. Cuando la comida llega al estómago sin haber sido suficientemente masticada, sin haber mezclado con la amilasa salival que inicia la digestión de carbohidratos, el estómago se ve obligado a trabajar el doble. Se secreta más ácido. Los músculos gástricos se contraen con mayor fuerza. El tiempo de vaciamiento gástrico se alarga. Y en ese proceso extendido, hay más oportunidades para que el gas se acumule, para que la presión intraabdominal aumente y para que el contenido ácido del estómago suba hacia el esófago en el momento menos esperado. Comer rápido no solo provoca indigestión. Comer rápido activa una respuesta de estrés fisiológico que inhibe parcialmente el sistema nervioso parasimpático, el mismo sistema que regula la secreción óptima de enzimas digestivas. En términos simples, el cuerpo no puede digerir bien cuando está en modo de urgencia. Pero si la velocidad importa, los alimentos que se eligen importan todavía más. Y aquí es donde las creencias populares comienzan a fallar. Existe una categoría entera de alimentos que la cultura moderna ha normalizado completamente, que aparecen en casi todos los desayunos, almuerzos y cenas, y que son consistentemente asociados con un mayor grado de inflamación gástrica e intestinal. No se trata de venenos, no se trata de alimentos raros o difíciles de evitar, se trata de productos presentes en cualquier supermercado, en cualquier menú de restaurante, en cualquier cocina familiar. Los alimentos ultraprocesados encabezan esa lista, pero no por las razones superficiales que suelen mencionarse. No es solo que tengan mucha sal o mucho azúcar, aunque ambas cosas también contribuyen al problema. El daño más profundo viene de sus aditivos, emulsionantes, conservantes, estabilizantes y aromatizantes artificiales que el sistema digestivo humano no ha evolucionado para procesar de forma eficiente. Investigaciones en los últimos años han señalado que algunos emulsionantes comunes, como la carboximetilcelulosa y el polisorbato 80,
utilizados para mejorar la textura de productos procesados, parecen alterar la capa de moco que recubre el interior del intestino. Esa capa mucosa es la primera línea de defensa entre las bacterias intestinales y las células del epitelio intestinal. Cuando esa barrera se adelgaza o se fragmenta, bacterias y fragmentos bacterianos pueden entrar en contacto con las células epiteliales y desencadenar una respuesta inflamatoria. Los estudios en esta área son todavía relativamente recientes y los mecanismos exactos en humanos siguen siendo investigados, pero la evidencia disponible es suficientemente consistente como para considerar este un riesgo real. El azúcar añadida merece un capítulo propio dentro de esta historia. No el azúcar de una fruta entera que viene acompañada de fibra, micronutrientes y fitoquímicos que modulan su absorción. El azúcar añadida en refrescos, jugos industriales, yogures con sabor, cereales de desayuno y salsas embotelladas. Cuando el intestino delgado recibe una carga elevada de fructosa libre, la capacidad de absorción puede saturarse. La fructosa no absorbida viaja al colon, donde las bacterias la fermentan. Esa fermentación produce gases, principalmente hidrógeno y metano, que distienden el intestino, generan dolor abdominal y en algunas personas sensibles producen una reacción inflamatoria local. Al mismo tiempo, el hígado recibe la fructosa que sí fue absorbida y la convierte en grasa. El consumo crónico de fructosa en exceso está asociado con el hígado graso no alcohólico, una condición que a su vez alimenta la inflamación sistémica de forma continua y silenciosa. Las grasas trans, aunque prohibidas o limitadas en varios países, siguen apareciendo en algunos productos de repostería industrial, margarina y comida rápida bajo nombres técnicos que el consumidor promedio no reconoce. Su efecto sobre la inflamación es bien documentado. Interfieren con el metabolismo de los ácidos grasos esenciales, elevan las citocinas inflamatorias circulantes y alteran la composición de las membranas celulares intestinales. El resultado no es inmediato, es acumulativo, y esa acumulación silenciosa es precisamente lo que hace tan difícil identificar la fuente del malestar crónico. Hay otro grupo de alimentos que genera una inflamación muy específica en el estómago y que con frecuencia es malinterpretado: los alimentos altamente ácidos consumidos en ayunas o en combinaciones desfavorables. El café, por ejemplo. No es que el café sea inherentemente dañino para todos. Para muchas personas, el café tiene efectos beneficiosos documentados sobre el metabolismo de la glucosa y la función hepática. Pero el café estimula la producción de ácido gástrico y acelera el vaciamiento gástrico. Cuando se consume en ayunas, ese ácido extra entra en contacto con una mucosa gástrica que todavía no ha recibido el amortiguamiento de los alimentos. Para personas con predisposición a la gastritis, a la hernia hiatal o al reflujo gastroesofágico, este escenario puede activar o agravar la inflamación de la mucosa gástrica de forma considerable. El alcohol ocupa un lugar especial en esta conversación. El etanol es directamente tóxico para las células del epitelio gástrico. Incrementa la permeabilidad de la mucosa, inhibe la síntesis de prostaglandinas protectoras y reduce la producción de moco. Un consumo ocasional puede producir gastritis aguda leve. Un consumo crónico, incluso moderado, puede perpetuar un estado inflamatorio de baja intensidad que compromete la digestión, la absorción de micronutrientes como el zinc y las vitaminas del grupo B y la integridad de la barrera intestinal. Además, el alcohol altera significativamente la composición del microbioma intestinal, favoreciendo el crecimiento de bacterias potencialmente dañinas y reduciendo la diversidad microbiana, que es uno de los indicadores más robustos de salud intestinal general. El gluten merece ser abordado con precisión, porque en torno a él existen tanto exageraciones como negaciones igualmente problemáticas. En personas con enfermedad celíaca, una condición autoinmune bien definida,
que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial, el gluten desencadena una respuesta inmunitaria que destruye las vellosidades intestinales, provoca inflamación severa y compromete la absorción de casi todos los nutrientes. Eso es biología bien establecida. Pero existe también un espectro de personas sin enfermedad celíaca que reportan síntomas digestivos claros al consumir trigo, como distensión, dolor abdominal y alteraciones del tránsito intestinal. La investigación sobre esta condición, denominada sensibilidad al gluten no celíaca, está todavía evolucionando, y algunos expertos debaten si el gluten es el verdadero responsable o si otros componentes del trigo, como los fructanos o ciertas proteínas inhibidoras, podrían ser los principales irritantes. Lo que sí es claro es que el trigo moderno, especialmente en su forma de harina refinada, produce picos de glucosa en sangre considerables y que la respuesta inflamatoria postprandial que acompaña esos picos es real y medible. Los productos lácteos presentan un patrón similar de complejidad individual. La lactosa, el azúcar natural de la leche, requiere la enzima lactasa para ser digerida. Una gran proporción de la población adulta mundial produce cantidades insuficientes de esta enzima, lo que significa que la lactosa no digerida llega al colon y es fermentada por las bacterias, produciendo gas, distensión e inflamación local. Esto no es una intolerancia severa en todos los casos. En muchas personas es un proceso gradual, dependiente de la cantidad consumida, del tipo de producto lácteo y de la composición individual del microbioma. Los quesos maduros y el yogur natural, por ejemplo, tienen contenidos de lactosa mucho más bajos que la leche entera y son mejor tolerados por muchas personas. Pero el consumo de leche entera en grandes cantidades, combinada con otros irritantes digestivos, puede perpetuar un ciclo inflamatorio que se manifiesta como hinchazón persistente, flatulencia y malestar abdominal que la persona no siempre conecta con lo que bebió en el desayuno. La capsaicina, el compuesto que da el picante a los chiles y ajíes, actúa directamente sobre los receptores TRPV1 del tracto gastrointestinal. En dosis pequeñas y con consumo regular, algunos estudios sugieren que la capsaicina puede tener efectos protectores sobre la mucosa gástrica al estimular la producción de bicarbonato y de mucus. Sin embargo, en personas con gastritis activa, úlceras o síndrome de intestino irritable, el picante intenso puede agravar la inflamación existente, acelerar el peristaltismo y aumentar la sensibilidad visceral, esa sensación de dolor o malestar intensificado ante estímulos normales del tubo digestivo. Existe un patrón que se repite en todas estas situaciones. El daño no ocurre en un único momento, ocurre en la repetición. Es la suma de muchos desayunos con café en ayunas, muchos almuerzos apresurados con pan blanco y refrescos, muchas cenas tardías con alimentos ultraprocesados. El estómago inflamado crónico no es el resultado de un accidente gastronómico aislado. Es el resultado de una conversación prolongada entre el sistema digestivo y los alimentos que entran en él. Una conversación donde la señal de alarma se ha ignorado repetidamente. Lo que la biología enseña, y lo que con frecuencia se pasa por alto en las conversaciones sobre nutrición, es que el intestino tiene memoria. El microbioma intestinal, esa comunidad de billones de microorganismos que habita el colon, responde a los patrones alimentarios sostenidos en el tiempo, no a las excepciones. Un cambio de 2 semanas puede comenzar a modificar la composición microbiana. Un cambio sostenido de 3 a 6 meses puede transformar significativamente la diversidad y el funcionamiento de ese ecosistema. Y ese ecosistema, a su vez, regula la producción de neurotransmisores como la serotonina, la integridad de la barrera intestinal, la sensibilidad a la insulina y el nivel basal de inflamación sistémica en el cuerpo.
La fibra es, en este contexto, uno de los elementos más subestimados de la alimentación moderna. No porque sea un suplemento o un remedio, sino porque es el sustrato fundamental del que se alimentan las bacterias beneficiosas del colon. La fibra fermentable, presente en vegetales, legumbres, frutas enteras y cereales integrales, es convertida por las bacterias en ácidos grasos de cadena corta, especialmente butirato, que es el principal combustible de las células del epitelio intestinal y un potente regulador de la respuesta inflamatoria local. Dietas bajas en fibra y altas en productos refinados provocan con el tiempo una reducción de las bacterias productoras de butirato, un debilitamiento de la mucosa intestinal y un aumento sostenido de la inflamación de bajo grado. Esa inflamación de bajo grado, invisible en los análisis de sangre rutinarios, está siendo estudiada como un factor contribuyente en condiciones que van desde la resistencia a la insulina hasta los trastornos del estado de ánimo. El ritmo circadiano de la digestión también es una variable que raramente se considera en las conversaciones sobre salud digestiva. El cuerpo humano tiene relojes biológicos en prácticamente cada órgano, incluyendo el estómago, el hígado y el intestino. Estos relojes regulan la secreción de enzimas digestivas, la motilidad intestinal, la sensibilidad a la insulina y la respuesta inflamatoria según la hora del día. Comer grandes volúmenes de alimento en las últimas horas de la noche, cuando estos ritmos están orientados al descanso y no a la digestión activa, aumenta el tiempo de tránsito gastrointestinal, eleva la glucosa postprandial más de lo que elevaría la misma comida a mediodía y aumenta la exposición del esófago al ácido gástrico durante el sueño. La cronodieta, es decir, la sincronización entre los horarios de alimentación y los ritmos biológicos internos, es un campo en expansión cuyos hallazgos están comenzando a redefinir no solo qué se come, sino cuándo se come. Al final de esta cadena de procesos, de señales moleculares, de bacterias y enzimas, de mucosas y receptores, lo que queda es una verdad biológica sencilla, pero poderosa. El cuerpo humano responde a lo que se le da, no de forma inmediata siempre, no de forma dramática siempre, pero sí de forma consistente y acumulativa. El estómago inflamado no es un destino inevitable, es una consecuencia de patrones, y los patrones se pueden cambiar. No con miedo, no con restricciones extremas, no con soluciones rápidas que prometen borrar años de daño en días, sino con comprensión, con la capacidad de leer las señales que el cuerpo envía y conectarlas con las decisiones que se toman cada día frente a un plato. Esa comprensión, construida sobre biología real y no sobre tendencias pasajeras, es la herramienta más duradera que existe para proteger la salud desde adentro.